Bien chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Vamos a iniciar haciendo como una pequeña aclaración de fechas, notas y demás cuestiones. Lo primero es, o sea, recordar las notas, ¿sí? Recordar cuáles son como esas notas que vamos a tener en cuenta. Entonces ya una de esas notas es la guía uno, que pues a estas alturas eh, pues sinceramente me parece inconcebible que algunas personas no la hayan entregado, porque pues estamos hablando ya de 3 semanas de retraso. Entonces, vamos a hacer una cosa. Tal vez la reciba, pero más allá de un 3 no creo que pueda tener, porque pues ya ha pasado suficiente tiempo. Entonces, esto pues lo digo con todo el cariño del mundo para que pues ustedes tomen conciencia y lo podamos hacer de una manera más disciplinada. Yo sé que las personas que aquí se conectan no tienen tanto ese problema, pero yo sé que cuando vean, por ejemplo, la clase, pues van a darse cuenta de ello. Igual pues ahorita en el grupo pues les vamos a decir que las personas que de casualidad no presentaron esa primera guía la pueden presentar, pero sobre 3, no pueden sacar más de 3 porque pues no sería justo con las personas que muy juiciosamente sí han respondido. La guía 2 sería la segunda nota. La tercera nota sería la actividad evaluativa, ¿sí? De abril. En abril vamos a hacer una actividad evaluativa. Vamos a hacer una actividad evaluativa. Vamos a tener entonces en cuenta la participación acá, la participación en clase y por último, pues el tema de la rúbrica o autoevaluación. Esas serían las cinco notas. Me pregunta Dani, profe, ¿y cuándo enviamos la guía 2? Excelente pregunta. La guía 2 la vamos a estar mandando. Yo sé que ustedes la otra semana están en Semana Santa, van a estar como en receso, plan reflexión. Yo me imagino que muchos de ustedes ayudan en sus parroquias, en sus veredas. Bueno, tienen como muchas actividades. Entonces, pues yo realmente pienso que lo ideal sería que la dejaran entregada esta semana. Si no alcanzan, entonces la entregan en el transcurso de la otra semana, ¿sí? Vamos a procurar entregarla antes de que termine esta semana. Si no se puede, pues lo hacemos en el transcurso de la otra semana. La idea es que para el lunes 5 de abril, pues ya ojalá todos me la hayan entregado, porque esa es la nota 2, ya, esa ya sería la nota 2, ¿sí? Cuando regresemos de Semana Santa, entonces vamos a hablar de la actividad evaluativa que va a ser para el mes de abril, que eso pues va a ser, bueno, estoy pensando si es un cuestionario sobre las clases o si es una lectura general que les voy a compartir para trabajarla de manera individual. Entonces, eso todavía lo estoy definiendo porque pues también necesito mirar si la mayoría ha tenido acceso a las clases. Yo sé que hay un grupo muy juicioso, muy constante, que pues obviamente son las personas que están acá y otros que a veces vienen, que a veces van, pero sin embargo pues eh, buscar como la manera de actualizarnos con las clases. Bueno, entonces fecha límite 5 de abril. Ojalá la pudieran entregar antes. Sobre todo para que no estén ustedes por allá el día jueves, viernes santo, que son días pues como considero yo que
no porque yo sea ultracatólico, sino porque realmente son días para otra actividad, más familiares, de pronto más de reflexión, que de pronto pues para estar allá trabajando, ¿sí? Ustedes pueden aprovechar, por ejemplo, si no alcanzan a entregarlo esta semana, lunes, martes, miércoles santo, y digamos que por ahí el miércoles santo me la estén mandando, está perfecto. ¿Listo? Esto lo digo pues como para que ustedes puedan organizar muy bien su tiempo, chicos. Bien, hagamos el ejercicio de retroalimentación. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Se puede mandar por WhatsApp o tiene que ser necesariamente por correo? Haider y todos pueden enviarla a ambos lugares, por cualquiera de los dos sitios la pueden enviar, pero mándenla una sola vez, ¿sí? Mándenla una sola vez y todo completo en un solo archivo. No olviden poner, por ejemplo, su nombre completo y el curso, bien sea por WhatsApp o por correo. ¿Listo, Haider? Ya ustedes Listo, profe, gracias. ya saben tratar de sacar unas fotos pues que sean legibles, unas fotos que sean de fácil visualización, porque pues sinceramente ha habido algunos trabajos que no se han podido ver muy bien. Entonces uno a veces no sabe qué calificación poner porque pues puede que hayan escrito cosas muy interesantes, pero la letra muy legible, hay poca luz, ¿sí? Entonces, personalmente me tocó poner un zoom de más de 200% para poder leer algunas guías por ahí. Entonces, pues les recomiendo mucho eso. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. sí, dime, Sandra. Es que en el punto 3 de la actividad perdón, en la actividad número 3 de ciencias sociales, Dime. o Ujú. sea, el último punto, mejor dicho, de la guía, no lo entiendo, lo de la tutela. No la tengo aquí a la mano. ¿Tú me puedes de pronto recordar? Dice, elabora una tutela en donde esté creado el caso de injusticia y ubicar la respectiva justificación legal. Ah, ya, listo. O sea, digamos que es mirar como los elementos de una tutela. Es que yo lo que no recuerdo bien es cuál fue la situación que les planteé. ¿Tú puedes hacer algo, Sandra? ¿Tienes acceso ¿estás por computador o estás En celular. en celular? Ah, ya. ¿Tú de Si quieren casualidad? enviar a tu profe por WhatsApp al Sí, grupo. sí, para poder mirar aquí rápidamente. Envíala y compartimos pantalla y la explicamos rápidamente. Envíala ahí al grupo y compartimos pantalla y la miramos antes de empezar el tema de hoy. Me parece que eso debe quedar claro. Listo, profe. Listo, entonces ya dame un momento. Entonces les voy a dar compartir pantalla. Entramos a mi WhatsApp web y desde ahí entonces miramos la cuestión. Vamos a ver entonces. Ah, quedó muy abajo la... Dice entonces, bueno, aquí está la definición de acción de tutela. Sí, dice que la acción de tutela es una garantía constitucional del derecho que tiene toda la persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo. Entonces, los derechos fundamentales de una persona, ¿no? Tener conciencia de esos derechos. Ahora, dice acá, están todos los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y entonces, pues dice,
no se encuentra determinado taxativamente cuáles son los derechos fundamentales, pero sí establece algunos en el capítulo 1, título 2. O sea, ustedes se van a la Constitución Política y miran allá los derechos fundamentales. ¿Cuándo un derecho es fundamental? Entonces aquí nos explican. En la sentencia 400, bueno, digamos que ese es como un referente jurídico. Dice, no se puede determinar sino en cada caso concreto, atendiendo tanto a la voluntad expresa del constituyente como a la conexividad o relación que en dicho caso tenga el derecho con otros derechos indudablemente fundamentales y o con los principios y valores que informa la Constitución. ¿Qué características distintivas ofrece la acción de tutela? Entonces, dice, la acción de tutela es subsidiaria o residual porque solo procede por regla general cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial. O sea que la acción de tutela viene a ser como una especie de recurso que se tiene para poderse defender. Básicamente esa es una tutela, ¿sí? El propósito es otorgar la protección solicitada. Se formula de manera sencilla o informal. No ofrece dificultades para su ejercicio. Es específica porque digamos que se denuncia pues lo que realmente a bien venga como queja. Se contrae a la protección exclusiva de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Nosotros los podemos ver en los artículos 11 al 41 en la Constitución. Vamos, en nuestro caso como colombianos, esos serían esos derechos fundamentales. Listo. Bla, 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 bla. Vamos a ir a la actividad. Elabora una tutela en donde esté creado el caso de injusticia y ubicar la respectiva justificación legal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente es redactar una tutela en donde se esté denunciando una injusticia y recurrir a algún artículo de la Constitución que mencione el derecho que se está violando, no es más. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sí me hago entender? Es como si fuera, como si estuviéramos en una corte y ella estuviera exponiendo el caso de la acción de tutela, ¿sí? Algo así, sí señora. Sí, Tal como dar cual. un ejemplo de una tutela. Voy a ponerles un Pues, caso. es como en la corte. No, es Sí. muy sencillo, muy sencillo. Miren. Resulta que Sandra perdió el año porque supuestamente no entregó unos trabajos. Entonces le tocó repetir grado décimo. Es un ejemplo hipotético. Resulta que ella, pues al no encontrar, digamos, como una respuesta, digamos, asertiva por parte de los profesores a los que supuestamente ella les envió los trabajos y ellos no recibieron esos trabajos y por eso la remitieron como reprobada. Entonces, al no tener ella una respuesta satisfactoria de ello, pasa a otras instancias. Entonces pasa, por ejemplo, a instancias como, por ejemplo, digamos, un derecho de petición. El derecho de petición es que ella le solicita al colegio como tal, entonces ya la carta va para el rector, muestra como sus evidencias de que realmente ella sí envió los trabajos y el colegio no le da respuesta. Ella, que como quien dice, que se resigne, que eso no le hace mal estudiar un añito más, entonces que repita. Listo, entonces resulta que a Sandra eso le parece supremamente injusto y entonces digamos que busca un abogado educativo, por poner a un profesional ahí, ¿no? Entonces el abogado educativo le dice, bueno, usted ya presentó su derecho de petición. Sí, yo ya lo presenté, pero esta fue la respuesta. Y pues perdí, o sea, según ellos, pues pierdo el año. Ay, ¿qué evidencias tienes? Entonces tú tienes correos con los trabajos, las fechas, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que hace el señor de la tutela? Pues él llega y une
todas esas evidencias y ante un juez pues presenta el caso. Esa es la tutela. Entonces, ¿qué es lo que está denunciando Sandra? Pues que injustamente perdió el año. Que aparte de todo, entonces resulta que como Sandra ya había perdido un año en el colegio y a la segunda pérdida entonces no puede cursar en el mismo instituto, entonces se tiene que ir para otro colegio. Entonces se van a la Ley General de Educación, a la Ley 115, y entonces comienzan a mirar allí cuál fue esa ley que se violentó. Entonces el derecho a la educación, la falta de garantías. Entonces digamos que eso es como lo que realmente se violentó. Fuera de eso, pues entonces como digamos a la estabilidad emocional, psicológica de la persona, porque esto obviamente le trajo un estado de angustia terrible, una desmotivación muy grande. Entonces tú buscas ahí en la Constitución como qué derecho se podría estar vulnerando allí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el abogado? Pues él redacta esa tutela y él dice, no, pues es que se le violaron, perdón, se le vulneraron, esa palabra no es adecuada, se vulneraron el derecho a la educación, se vulneró el derecho a la integridad de la persona, según el artículo tal, y de esa manera entonces es que se redacta la acción de tutela, o sea, como citando las leyes debidamente correspondidas al caso, ¿sí? Por ejemplo, otro caso, como para darles ejemplos, resulta que uno de sus padres o una de sus mamás está siendo terriblemente acosada en el trabajo. Entonces resulta que el jefe de su mamá le está exigiendo trabajar más de la cuenta. Fuera de eso, el señor es un poquito morboso, le hace insinuaciones extrañas de tipo sexual. Fuera de eso, le pone más trabajo. Él pues como la señora pues no le hace caso, pues entonces obviamente él como que hace más cosas para digamos, hacerle la vida más difícil, el entorno más pesado. Entonces se van y se buscan unas leyes, se busca digamos los derechos, por ejemplo, de la mujer, ¿sí? Protección de la mujer. Se busca, por ejemplo, la ley de acoso laboral, que es la ley 1010, si no estoy mal, esa creo que es del año 2006, ¿sí? Tengo ahorita en mente. Entonces, como que ustedes van buscando como algunos referentes legales que les ayude a ustedes a justificar el por qué se está haciendo esa tutela. No sé si soy claro, si ustedes me están entendiendo bien lo que hay que hacer en ese punto. Sí, señor. Sí, o sea, es sencillo, es sencillo. Por ejemplo, ya con este caso, pues ya termino esta parte. ¿Alguno de ustedes le están poniendo mucho problema porque se puso el cabello amarillo? ¿Sí? Bueno, resulta que ustedes tienen que evaluar muy bien si, por ejemplo, el manual de convivencia dice que no se admiten, digamos, piercing o colores amarillos o tatuajes o, bueno, en fin, cantidades de cosas. Ustedes lo miran en el manual de convivencia. Si el manual de convivencia dice que eso está prohibido, pues ustedes obviamente tienen la pelea perdida. Porque pues si ustedes se matriculan en un sitio en donde les dicen a ustedes que no se pueden pintar el cabello de azul o de verde, pues tienen que obedecer y hacer caso. Pero si no es así, y digamos alguien llega y les dice no pueden entrar al colegio porque usted se pintó el cabello de rojo o de azul, entonces allá en la Constitución hay un derecho que habla de el libre desarrollo de la personalidad. No se trata de que uno pues viva como un payaso, ¿no? O sea,
no se trata de eso, pero sí de que, digamos, cada uno pueda expresar libremente, digamos, su pensamiento, su personalidad, sin afectar a nadie, sin vulnerar los derechos de otra persona, sin faltar al respeto. Entonces, allí hay un ejemplo. O, por ejemplo, alguien que sea de una religión distinta y se sienta discriminado. Ahí también en la Constitución tenemos la libertad de cultos, libertad de conciencia. Entonces, todos esos artículos que yo les estoy mencionando, por ejemplo, están entre el 11 y el 41 de la Constitución. Entonces, perfectamente ustedes se pueden pensar un caso donde se vulneren derechos y lo justifican con esos artículos. Básicamente ese es el ejercicio que yo les estoy pidiendo, no es más. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Laura, ¿te quedó claro también? Sí, profe, o sea, bien, ya. Listo, vale. Y a todos. Bueno, entonces, bueno, no he dejado de compartir pantalla porque el tema que vamos a mirar en este momento es, ya vimos Mesopotamia, vamos a ver ahora Egipto, dentro de esas civilizaciones antiguas. Egipto, como tal, es muy importante porque digamos que es una de las cunas civilizatorias más fuertes para el mundo occidental. Y dentro de la historia universal, Egipto tiene un papel, digamos, bastante predominante. De hecho, Egipto tiene que ver con casi toda nuestra historia. Fíjense ustedes, la próxima semana, en Semana Santa, ¿no? Si por ahí presentan películas, muestran que los 10 mandamientos, que José el de los sueños, bueno, siempre muestran las mismas películas, ¿no? Y entonces allí vamos a ver, por ejemplo, cuando Moisés tiene que verse cara a cara con el faraón para poder dejar salir al pueblo de Israel y que obtengan la libertad. En el caso de José, cuando llega José esclavo a Egipto y entonces él es el único que sabe interpretar los sueños del faraón y lo ponen luego como el hombre más importante después del faraón en Egipto y eso hace que lleguen los israelitas allá hasta que en los tiempos de Moisés tenga Moisés ya que liberarlos porque quedaron cautivos en ese país. Entonces, y todas esas tradiciones que se han transmitido a través de la Biblia, a través de diferentes registros históricos, es lo que ha llegado hasta nosotros. Y eso, digamos, ¿para qué nos sirve o en qué sentido nos puede ayudar a comprender mejor nuestra historia? Pues nos ayuda en todos los ambientes posibles porque una civilización pone las bases de todo, en la economía, en la política, en la religión. Entonces vamos a mirar este video sobre la historia de Egipto, es un video pues corto y por ejemplo la importancia que tiene el río Nilo para, no solamente para ese país, sino para la cultura de Medio Oriente. Vamos a mirar entonces. De riberas del río Nilo. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos a continuación. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente, fue dividido en dos zonas geográficas diferenciadas, Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos una combinación de las dos coronas, estaremos hablando de un Egipto unificado.
La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernanta de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que éste permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes y, por ende, excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto por tan poco. Este es el gran secreto de Egipto. Esto se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. La población quedaba liberada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre 3 estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al resto de la población, también favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. Veamos a continuación los periodos históricos de la civilización egipcia. El periodo arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 2700 a.C. Antes tiene lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron 2 reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los 2 Egiptos a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Menes es también identificado con Narmer, fundador de la primera dinastía y el primer faraón que reinó sobre todo Egipto del que se tiene constancia. Este periodo arcaico lo conforman las dinastías primera y segunda. Bajo la dinastía tercera comienza el Imperio Antiguo. En el 2700 a.C. la capital se estableció definitivamente en Menfis. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de mastabas. Con la cuarta dinastía llegan las 3 famosas pirámides que hoy en día es la gran postal de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, que componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Es un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que Mentuhotep II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., fecha que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes, las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados del 1800 a.C., los hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los hicsos no interfirieron en la cultura tradicional, adoptando las creencias y costumbres locales. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce. A finales de este periodo, los dirigentes egipcios de Tebas que consiguieron mantener su independencia dirigieron una guerra de liberación contra los hicsos que da origen al Imperio Nuevo que comienza en el 1550 a.C. Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con afán expansionista, justificado en principio como defensa ante posibles invasiones. Requirió el desarrollo de un ejército profesional permanente. Las nuevas armas que adoptaron de los hicsos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura monumental. Tebas vuelve a recuperar el poder del pasado como atestiguan los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó en este periodo una gran importancia. Surgieron también nuevos centros de poder, de hecho las capitales del imperio fueron Tebas y Menfis conjuntamente.
El reinado de Amenhotep III puede calificarse como el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto, pero con el ascenso de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada, aún más cuando éste instauró una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Akenatón, promovió como deidad suprema la hasta entonces oscura deidad solar Atón, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta. El faraón suprimió el culto a las demás deidades y, sobre todo, trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, a quienes veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad de Ajet Atón, actual Amarna. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono el supuesto hijo de este, Tutankamón, que restablece el culto al dios Amón, devuelve a los sacerdotes su poder e influencia y vuelve el politeísmo. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Ha pasado a la historia como uno de los faraones más conocidos debido al descubrimiento de su tumba en 1922 por parte de Howard Carter, el hallazgo arqueológico más famoso de todos los tiempos. Es la única tumba egipcia intacta que se ha encontrado hasta la fecha. En la siguiente dinastía encontramos a un faraón muy importante, Ramsés II el Grande. Le llamaron el rey constructor a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares, como el templo de Abu Simbel dedicado a su esposa Nefertari. En su reinado también alcanza el rango de capital una nueva ciudad, Pi-Rameses, impulsada por él. Este faraón también es conocido por sus exitosas campañas militares. Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Kadesh, en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado. Ramsés, no obstante, presentó esta batalla que quedó en tablas como una gran victoria. Con la siguiente dinastía, en torno al 1060 a.C., comienza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que duró unos 700 años. Egipto nunca volvería a recuperar su esplendor pasado. A lo largo de este periodo, Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos extranjeros, libios, palestinos, nubios, persas y griegos que llegaron a ocupar el poder. A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente sobre la cultura de los dominadores que adoptaron sus costumbres como propias. Adelantándonos muchos años, llegamos a la batalla fratricida de Actium. En ella, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio. Egipto pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. A continuación vamos a tratar algunos aspectos del antiguo Egipto de manera muy breve. ¿Qué son las pirámides? Son los objetos que más han fascinado a los estudiosos a lo largo de la historia, ya que esconden muchos misterios. Eran monumentos funerarios reservados para el faraón. La función de la pirámide era la de contener la esencia del faraón para toda la eternidad. Este resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses transfigurado en una estrella. Las pirámides son un vehículo de contacto entre la tierra y el cielo y para ello es fundamental conocer su origen. Las pirámides surgen de la mastaba. Cuando a Imhotep, el arquitecto de Djoser, se le ocurre la idea de superponer varias mastabas, estas se transforman en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas, a modo de una escalera gigantesca que se elevaba hacia el cielo. Esta pirámide fue sufriendo una evolución hasta llegar a la pirámide clásica de caras lisas. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Este es un tema que ha fascinado enormemente a los que se intentan adentrar en la cultura egipcia, y han surgido muchísimas teorías sobre su construcción. Algunas llegan a hablar incluso de ayuda extraterrestre. ¿Cómo era la religión egipcia? La religiosidad estaba presente en todos los ámbitos de la vida, e incluso después de la vida terrenal. Los egipcios creían en el más allá y por ello practicaban la momificación. Embalsamaban los cuerpos con el fin de conservar el cuerpo difunto para la otra vida. También los acompañaban de un ajuar de pertenencias y objetos valiosos. A partir del Imperio Nuevo, los faraones, sus familiares y miembros destacados del gobierno buscaron un lugar a las afueras de Tebas para enterrarse alejados de los saqueadores. Allí construyeron sus necrópolis, el Valle de los Reyes, el de las Reinas y el de los Nobles. ¿En qué dioses creían? La mitología egipcia es muy compleja y fue variando en los 3000 años de historia. También varía según la zona geográfica. Cada provincia mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses.
que según la ciudad adquirían mayor o menor relevancia. En Heliópolis se adoraba a Ra, dios del sol, en Tebas a Amón, en Memphis a Ptah y Hathor. Una característica del panteón egipcio era la costumbre de agrupar a sus dioses en tríadas, normalmente una pareja con un hijo. En Heliópolis se dio el culto a Isis, Osiris y su hijo Horus. En la región de Tebas, la tríada se componía de Amón, su consorte Mut y su hijo Honsu. En la mitología egipcia, muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la tríada Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal y como se ejemplifica en el mito de Osiris. ¿Qué escritura tenían los egipcios? Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura jeroglífica utilizado desde antes del Imperio Arcaico. Durante muchos siglos no se sabía muy bien qué representaba esta escritura, pero en 1799 se encontró la piedra de Rosetta, en la que está grabado un texto en 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica y griega. Gracias a esta piedra, Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos años más tarde. La escritura jeroglífica es muy compleja, pues los dibujos que conocemos con figuras pueden representar ideogramas, que serían la traducción figurativa del símbolo que representan, y fonogramas, representan sonidos del lenguaje egipcio, que son signos consonánticos simples, dobles, triples e incluso de 4 o más consonantes. Esto se enreda mucho más, ya que algunos ideogramas pueden ser a su vez fonogramas. Durante el antiguo, medio y nuevo imperio se calcula que existían alrededor de 700 símbolos jeroglíficos, mientras que en la época grecolatina su número aumentó a más de 6.000. Complicado, ¿verdad? Para finalizar, vamos a ver cómo era la sociedad egipcia. Los egipcios organizaron su sociedad como una gran pirámide. En lo más alto se encontraba el faraón, al que el pueblo adoraba como a un dios. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia, ubicados por debajo del faraón. Su objetivo era satisfacer las necesidades de los dioses. Vivían de donaciones que estaban exentas de impuestos. En algunas épocas llegaron a tener casi más poder que el propio faraón. Detrás de los sacerdotes estaban los escribas. Trabajaban en todos los departamentos de la administración, componiendo y copiando textos y llevando tareas de contabilidad. Algunos llegaron a ser altos funcionarios. Era un oficio noble que se transmitía de padres a hijos. Después tenemos a los soldados. Luego tendríamos a comerciantes, artesanos, campesinos y en la base de la pirámide los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Muy bien, chicos, lograron ver el video, escucharlo bien. Sí, Pues señor. por mi parte más o menos porque se me iba la conexión. Ah, qué lástima. Por mi parte también se me iba y no entendía muy bien. Ya, Pero mía también, profesor. ok. Bueno, vamos a tratar de... Lo que pasa es que ya son las 12:27, o si no lo volvíamos a poner. Pero vamos a tratar de sintetizar un poco qué es lo realmente importante, porque pues yo sé que este video estaba un poquito extenso, tenía bastante información. Entonces pues la verdad hay muchos detalles allí que tal vez no tenemos muy claros, bueno, primero por lo que dicen ustedes, la conectividad, el sonido, y segundo porque pues hay demasiadas fechas, demasiados nombres, y se habló de todo lo que fue ese Egipto antiguo. Quisiera, digamos, para no confundir tanto, me gustaría pues hacer un paralelo, es decir, establecer como unas pequeñas diferencias con respecto a Mesopotamia, que fue la primera civilización que nosotros vimos. Entonces, pongámoslo en esos términos, Egipto versus Mesopotamia. Entonces, recuerden ustedes, Mesopotamia, entre los ríos Tigris, Éufrates, y Egipto se caracterizaba por el Nilo. Entonces, la economía, ustedes la pudieron ver allí.
basada en el comportamiento básico del Nilo, ¿no? O sea, el Nilo era el que realmente les daba la vida. Esto en términos de economía es muy importante porque, por ejemplo, a raíz del comportamiento que tenía el Nilo, se establecían 3 épocas, ¿sí?, agrícolas del año, ¿no? Entonces, una época era para la siembra, otra época era la inundación. Ujú, muy bien. ¿Quién lo dijo? A poner punto porque está atenta. Daniela. Muy bien, Daniela, muy bien. Eso está perfecto. Listo. Daniela Cruz. Y la otra creo que era de recolección. Daniela Cruz. ¿Quién habló? Yo, Diana. Diana Amezquita. Sí, señora. La otra es de cosecha, pero es lo mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Está bien. Sí, entonces, 3 épocas del año que fueron fundamentales pues para que ellos pudieran organizarse en torno al Nilo. El Nilo era, pues bueno, ustedes lo saben, es el río pues más largo del mundo. Aparece el Amazonas como el más caudaloso, pero el Nilo como el más largo porque pues está desde más allá del Alto Egipto, es decir, creo que ese territorio, si no estoy mal en este momento, sería Etiopía, que sería al sur de Egipto, y va hasta arriba, hasta el delta. Delta, para que ustedes lo sepan, se representa con un triángulo, ¿sí? Lástima que mi computador no dibuja aquí triángulos. El triángulo como tal es la letra D. Es la letra D en griego. Entonces, el delta del Nilo es como, o sea, es el lugar de desembocadura que tiene el río en el mar Mediterráneo, al norte, ya cuando ya en la parte alta de Egipto. Bien, otra cosa bien importante de mencionar es que mientras que en Mesopotamia las inundaciones eran vistas como algo negativo, pesimista, a pesar de la fertilidad, pues esto les generaba como cierta angustia porque digamos que los ríos al desbordarse pues traía tragedias. En cambio para los egipcios era otra cosa. Para los egipcios aprendieron a hacer diques, ¿sí? Aprendieron digamos, sabían cuál era la época de la inundación y entonces hicieron fortalezas para que ese río, digamos, no fuera a afectar cosechas, por un lado, o caseríos, ¿sí? Los caseríos que quizás estuviesen cerca del río. Bueno, hay mucho que decir en torno a Egipto. Ahí en lo último del video nos hablaron de la estructura política. Aquí podemos hablar de teocracia perfectamente. Resulta que el faraón, ¿sí?, es Dios en la tierra. O sea, ellos ya tenían esa mirada del Dios en la tierra. El faraón era visto como un Dios, como un ser todopoderoso. Y no era una cuestión, digamos, de arrogancia o una cuestión de herejía, no lo podemos nosotros mirar desde ahí porque responde a una lógica cultural y espiritual que ellos tenían.
Es muy importante la religión en el sentido en que la religión iba estructurando pues la política, por eso es una teocracia, ¿sí? Y al faraón entonces le ayudan pues los sacerdotes, que están digamos como en la parte siguiente de la pirámide. Segundas. Sí, dime. Daniel, Que ¿ibas los a...? sacerdotes están después de los faraones, entonces están de segundas. Ah, sí, tal cual. Entonces, digamos que eso es lo que configura una teocracia, ¿sí? Y la teocracia, obviamente, que organiza a la sociedad egipcia, tanto económicamente, la organiza desde el punto de vista político, y toda la vida de ellos se basa en el Nilo. Quisiera resaltar uno de los tantísimos faraones que llegaron a mencionar ahí, al famoso Akenatón. ¿Por qué les voy a hablar un poquito de Akenatón? Akenatón fue como ese pionero, ¿sí? Pionero. Yo sé que esto no es clase de religión, pero pues es un dato bien interesante. Es pionero del monoteísmo. Uy, ¿qué es todas esas palabras tan extrañas? Dirán algunos. Sí, o sea, que el hombre defendía la existencia de un solo Dios. Entonces ese Dios era el culto al sol. ¿Sí? El culto al sol. Y digamos que esto para el contexto de los egipcios, que era una sociedad profundamente politeísta, es decir, tenían varios dioses, entre ellos pues las triadas que nos explicaban ahí, Horus, Isis, Osiris. El hijo de Isis y de Osiris es Horus, ¿sí? En la mitología egipcia. Y ellos como que configuran una trinidad, ¿no? De acuerdo a estas trinidades se iban organizando también las ciudades. No es que, digamos, al pueblo se le ocurrió inventarse esos dioses porque un día dijeron, ah, bueno, listo, vamos a imaginarnos que tenemos un dios que se llama Osiris. No, o sea, esto responde a una lógica también organizativa, de tipo social, de tipo religioso, de tipo moral. No es que sea solamente el hecho de que un buen día se nos ocurre inventar dioses a diestra y siniestra, sino es el significado que esas deidades, que esos dioses tienen para su vida cotidiana. Por ejemplo, el hecho de que los hombres, digamos que las divinidades tengan esos rasgos mitad humano y con cara de chacal o con cara de gato o con cara de perro, bueno, en fin, de coyote, de cualquiera de los animales que está allí, ¿sí? Todo eso tiene su respectivo significado, no es una cuestión que surja al azar, ¿sí? Por ejemplo, Anubis, ¿sí? Uno de las divinidades que les quiero mencionar. Anubis es el que tiene la cara del chacal, y él va a aparecer siempre con digamos, una balanza, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Anubis? Anubis es el que en el mundo de los muertos, es decir, cuando la persona desencarna, llega ante él, y él allá en esa balanza comienza a sopesar el corazón de uno, lo pone junto con una pluma. Si el corazón de uno realmente llega a pesar más que la pluma, entonces ese corazón es un corazón valioso, y la persona puede, digamos, resucitar al mundo del más allá, ¿sí? Pero si la pluma resulta pesar más que el corazón, entonces la persona tiene que reencarnar nuevamente y volver aquí a esta vida, hasta que aprenda a vivir mejor, hasta que aprenda ciertos valores que lo hagan una mejor alma, ¿sí?
Entonces, fíjense que allí ya tenemos ideas de, por ejemplo, la vida después de la muerte. Ya tenemos esa idea por allí rondando. Por eso cuando hablamos en filosofía que el alma en Platón, que bueno, que la visión que tenía Epicuro del más allá y todo esto, digamos que ya ellos ya tienen una influencia de los egipcios de muchos siglos atrás, ¿sí? Entonces, chicos, pues realmente esa cultura egipcia es una cultura bastante rica. Obviamente por cuestiones de tiempo no nos podemos dedicar a hablar mucho de esto, pero realmente el aporte que hicieron ellos a Occidente es muy significativo. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, cómo el cristianismo va adoptando patrones en el comportamiento religioso de esas culturas antiguas, nos vamos a encontrar nuevamente con Egipto. Entonces, chicos, eso sería todo lo de la clase de hoy. Por mi parte, por hoy no hay más. Entonces, espero yo que mañana nos podamos ver en filosofía sin inconvenientes técnicos. Que tengan feliz tarde, muchachos. Igualmente. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao, que estén bien.